Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos en esta preciosa noche. Les saludo en el amor del Señor. Este es su hermano Octavio. Y también queremos enviar saludos a todos los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, un nuevo comienzo en Longwood, Florida, la cual pastorea el reverendo Israel Medina. Damos gracias a Dios por este privilegio de poder llegar hasta cada uno de ustedes por este medio para compartir el estudio de la palabra de Dios en esta preciosa noche, ¿verdad? Continuaremos nuestra serie de estudios bíblicos como de costumbre todos los miércoles para tratar de recibir el alimento de la palabra del Señor. Hoy estaremos considerando en forma breve, ¿verdad? No hay mucho tiempo para profundizar en esto, pero en forma breve estaremos considerando la lección número 20 del leccionario bíblico Camino al Discipulado. El material de estudio que estaremos considerando en esta noche es la Epístola Universal de Judas, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando las epístolas universales. Hoy vamos a considerar la de Judas, ¿verdad? Que es bien interesante, aunque corta, pero es bien interesante. El tema que estaremos considerando en esta noche dice: cuidado con los falsos maestros. Cuidado con los falsos maestros. La afirmación fundamental dice: la Biblia nos previene contra los falsos hermanos y líderes que se introducen encubiertamente para destruir la obra de Dios. O sea que la Biblia nos previene para cómo, ¿verdad?, debemos detectarlo y debemos de tratar de evitar, ¿verdad?, que hagan daño a la obra del Señor. El verso para meditar dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15 se encuentra esa cita. El libro de Judas forma parte de las epístolas universales. No tiene un destinatario en particular, pero está dirigido a la iglesia en general o a los lectores en general. Esta carta se escribió aproximadamente en el año 69 de nuestra era, en el tiempo en que la iglesia estaba pasando por la terrible persecución del siglo I. También se habían infiltrado falsos maestros, falsos profetas dentro de la iglesia, con la intención de tergiversar el mensaje de salvación predicado por el mismo Jesucristo. O sea que en todos los tiempos, a través del pasar del tiempo, siempre han surgido falsos profetas, falsos maestros que se introducen a la iglesia con el fin de hacerle daño. También se había levantado una ola de apostasía en ese tiempo. Esta situación motivó a Judas a escribir esta carta, que es uno de los libros más cortos que hay en la Biblia, ya que contiene un solo capítulo que se compone de 25 versículos solamente. Es una breve carta que escribe tanto a las personas que Pedro se dirigió en su primera y segunda carta,
también Judas, pues un par de años después, también escribe, ¿verdad?, a este tipo de personas por la cual estaban pasando por una terrible prueba, y sigue siendo de bendición a la iglesia en todas las generaciones, puesto que es palabra inspirada de Dios, y toda la palabra inspirada de Dios llega siempre al corazón, ¿verdad?, de aquellos que lo necesitan. Cuando se menciona el nombre de Judas, siempre nuestras mentes se remontan al aquel Judas Iscariote que traicionó a Jesús, y dice la palabra que lo vendió por 30 piezas de plata, ¿verdad? Lo traicionó y vendió a Jesús. Siempre nuestro pensamiento cuando mencionamos este nombre se inclina a eso, ¿verdad?, a pensar que se trata de aquel traidor. Pero ¿sabían ustedes, hermanos, que en el Nuevo Testamento aparecen 3 personas con el nombre de Judas? 3 personas con el mismo nombre de Judas. Y vamos a enumerarlo de acuerdo a las citas bíblicas que tenemos. Vamos a mencionarlo. El primer Judas que aparece en la Biblia, obviamente en Mateo capítulo 26, versículo 14. Y anteriormente a eso, solamente una cita donde está. Es Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Es el primer Judas que se menciona, y el que más se menciona, dicho sea de paso. El segundo que se menciona es Judas o Tadeo, porque Mateo se le llama Tadeo, pero es también el nombre de Judas, y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 22. Si usted considera este verso cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos y preparándolos, ¿verdad?, para su partida, dice este versículo: y le dijo Judas, o le preguntó Judas, no el Iscariote, ¿verdad? Se distingue ahí específicamente de que no es Judas el Iscariote. O sea, que era uno de los discípulos que estaba allí con Jesús, que había caminado con Jesús, ¿verdad?, que estaba en el grupo de los discípulos, era parte de los 12 discípulos, pero no era el Iscariote. Y el tercer Judas, ¿verdad?, que es el que vamos a considerar en esta noche, dice que es el hermano de Jacobo y el hermano menor de Jesucristo, del mismo Jesucristo. Era de los hermanos biológicos de Cristo. Y este es el que escribe esta epístola que vamos a considerar en esta noche, ¿verdad? Él es que le da, envía esa carta que tanto bien hace a los hermanos, ¿verdad?, que estaban en ese tiempo en problemas. Así que vamos a hablar de Judas, pero recuerden, no es Judas Iscariote, sino que estamos hablando de otro Judas que era discípulo de Cristo, era seguidor de Cristo, estaba en el grupo de los 12, pero no era Judas el Iscariote, ¿verdad? En el versículo 1 y 2 de esta epístola de Judas, comienza con una forma muy particular que llama mucho la atención, ¿verdad?, a los escritores. Dice que comienza con una expresión inusual, que no era inusual usarla para dirigir un saludo a un grupo de hermanos o a una iglesia en particular. No la usaron ninguno de los otros escritores de la Biblia, ¿verdad? Empieza diciendo el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Fíjense qué interesante. Él se presenta como el hermano de Jacobo, ya que Jacobo era más conocido, pues, era más nombrado que él, hermano de Jacobo. Y entonces mire a quién llama la atención, que a toda la iglesia, cuando dice a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, ¿verdad? Quiere decir que se estaba dirigiendo a los seguidores de Cristo, específicamente a los
que habían aceptado a Cristo ya para aquel tiempo, que Cristo ya estaba en el cielo, ¿verdad? A la diestra del Padre. Entonces en el versículo 2 sigue diciendo, misericordia, paz y amor os sean multiplicada. El único, hay que notar aquí que el único, ¿verdad?, de los escritores que usa estas tres palabras y forma esta oración, ¿verdad?, para dirigirse como saludo a los creyentes es Judas. Por eso tiene una forma muy particular los escritos de Judas. Misericordia, paz y amor os sean multiplicadas, ¿verdad? Y sabemos que él se identifica como Judas para que lo entiendan, y a lo mejor por eso lo hace usar un estilo diferente para saludar a los hermanos de la iglesia. El verso 3 sigue diciendo Judas que él sintió la necesidad, ¿verdad?, de escribirle, o sea, que estaba ansioso por escribirle, estaba siendo inquietado de parte de Dios para escribirle a ustedes y exhortarle, no solamente escribirle para saludarlo y saber cómo estaban, y obviamente aquí se está dirigiendo a los hermanos de la iglesia en este tiempo que estaba fuera de Jerusalén, ¿verdad?, a los hermanos que mencionó Pablo que estaban en esas provincias, que habían emigrado por causa de la persecución. Dice que quería escribirle y exhortarle que defiendan ardientemente la fe que fue dada a los santos. En otras palabras, el llamado principal que este hombre le hace a los creyentes de aquel tiempo y a los de este tiempo también es el mismo, que tenemos que defender nuestra fe de una forma poderosa. Tenemos que defenderla de una forma ardua. Él dice más, él dice que contendáis por vuestra fe que recibimos de parte de Cristo. ¿Entiendes? O sea que tenemos que pelear la buena batalla de la fe, como dice Pablo, ¿verdad? No podemos dejar que nada ni nadie venga a tratarnos de movernos de lo que nosotros hemos creído, porque nosotros sabemos que a nosotros se nos ha revelado Dios por medio de la palabra, se reveló por medio de Jesucristo, por medio de la palabra, y estamos convencidos y convertidos a lo que la Biblia nos manda hacer. Por eso hemos aceptado el Evangelio, ¿verdad? De esa forma. Tenemos que defender esa fe, ¿verdad? Así que el tema principal de esta carta, todo lo que escribe en estos 25 versículos, aparte de los saludos, es dirigido a que el cristiano tiene que defender su fe. No permita que nada ni nadie lo haga debilitarse en lo que usted ha creído. Por eso se enfatiza tanto en el estudio de la palabra, para adquirir conocimiento, para que cuando vengan las falsas doctrinas que se levantan como se levantaron en aquel tiempo, se siguen levantando ahora, a cada momento surgen teorías e interpretaciones que no van acorde con lo que nosotros hemos aprendido acerca de la palabra, y tenemos por ende que rechazarla porque no provienen de Dios, ¿verdad? Ellos debían permanecer firme en su fe, porque no podían permitirle a esos falsos maestros, ¿verdad?, que los confundieran con falsas enseñanzas. Y ni nosotros tampoco en este tiempo debemos permitir que nada ni nadie nos confunda. Cualquier cosa que oigamos que no estamos seguros, tenemos que ir a consultar a la luz de la palabra. Si no tiene respaldo, si no va acorde con lo que está escrito, con lo que está revelado por Dios a través de su palabra, no podemos aceptarlo como que es parte de Dios. Y esta gente lo desviaban del camino, ¿verdad?, con las falsas enseñanzas. Y recuerden que como en aquel tiempo todavía la Biblia no estaba escrita así por libros y textos como está hoy en día, ¿verdad? Apenas estaban empezando a escribirse los libros del Nuevo Testamento, todavía no se había organizado, se había formado el libro que llamamos hoy en día la Biblia, donde encierra toda la revelación de Dios para con la humanidad, para con Cristo, ¿verdad?
No podemos permitir que nada ni nadie nos desvíe de lo que es correcto. Judas acusa firmemente a aquellos hombres que habían cambiado la libertad que Cristo da por medio de la salvación, ya que cuando venimos a Cristo recibimos esa libertad. La Biblia nos dice, claro, el mismo Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nos sentimos libres en Cristo Jesús porque el pecado mantiene al hombre atado, lo mantiene cautivo, lo mantiene preso, privado de su libertad, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo recibimos esa libertad de parte del Señor, ¿verdad? Y ellos habían cambiado esa libertad que Cristo nos da por medio de la salvación, la habían convertido en libertinaje, ya que estaban haciendo cosas indebidas y aún la estaban haciendo dentro del ámbito cristiano, dentro del ámbito eclesiástico que ya se había establecido por medio del mismo Hijo de Dios cuando vino a la tierra. Estos hombres exhiben esta clase de hombres, ¿verdad? Que tuercen la palabra, pues exhiben tres características que menciona Judas aquí que son negativas. Lo podemos identificar por estas características. La primera, él dice que son impíos. Obviamente se habían convertido en apóstatas de la fe. Y un apóstata probablemente es porque deja de creer en Dios. En otras palabras, el apóstata es aquel que viene, cree, conoce el camino, profesa a Cristo como su Salvador personal y luego se vira atrás y entonces está en contra de lo que ha aprendido y recibido. Dice que no tenían temor de Dios. Eran impíos sin temor de Dios, porque realmente cuando se tiene temor de Dios uno tiene mucho cuidado con decir cosas incorrectas, porque saben que Dios un día le llamará a cuenta, ¿verdad? Por haber confundido a los más débiles en la fe. Segunda característica negativa de estos hombres malos, de estos falsos maestros y falsos profetas, dice que convierten la gracia de Dios también en libertinaje. Dan mal uso a la gracia que Dios les da a aquellos que les reciben como su Salvador personal, ¿verdad? Están haciendo mal uso de esa gracia. Y tercero, dice que niegan a Dios como soberano. Este tipo de personas son capaces de negar al mismo Cristo que los salvó con su muerte redentora y los libró de toda condenación de pecado. Son capaces de negarlo, ¿verdad? Porque están confundidos y quieren confundir a los seguidores de Cristo. Judas les hace una advertencia bien severa a los que después de haber aceptado el Evangelio y haber formado parte de la iglesia del Señor, se apartan y se tornan rebeldes en contra de las cosas establecidas por Dios. Le hace una advertencia bien fuerte. A esto les dice que el juicio de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Y comienza a mencionar algunos ejemplos que aparecen en la Biblia de las consecuencias que tienen todos aquellos que se rebelan contra Dios. Y es un pecado, ha sido a través de las generaciones, a través de la historia del ser humano, ha sido uno de los pecados que menos Dios tolera, el pecado de la rebeldía, el pecado de la desobediencia. Y entre tantos que menciona Judas en estos versículos, menciona una serie de ejemplos, ¿verdad? De esas consecuencias que sufrirán todos aquellos que se rebelan contra Dios. Pero vamos a mencionar 3 o 4 de ellos solamente, ya que no tenemos mucho tiempo para ello. El primero dice que Judas les recuerda el castigo que sufrieron los ángeles que se rebelaron contra Dios junto a Lucifer o a Satanás, ¿verdad? Los cuales están en prisiones eternas hasta el día del juicio. Se lo dice claro. Recuérdense lo que le pasó a esa tercera parte de los ángeles
que se rebelaron, se unieron a Satanás cuando se rebeló contra Dios, que fueron arrojados a las tinieblas. Él dice que están encarcelados en prisiones eternas hasta el día del juicio. El segundo que vamos a considerar les recuerda el castigo que sufrió la ciudad de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por fuego que bajó del cielo, por haber desobedecido a lo que ya Dios había establecido desde el principio. Desobedecieron y recibieron la retribución de su pecado, ¿verdad? Recibieron fuego del cielo. Y el tercero que aparece aquí, que vamos a considerar, dice que Judas compara el pecado de estas personas que se rebelan, que se tornan atrás y que comienzan a confundir, ¿verdad? Ese pecado de rebelión lo compara con la rebelión de Caín, cuando mató a su hermano Abel en el principio, los primeros hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Y sabemos que lo mató por la envidia, porque sintió celo, porque los sacrificios de Abel eran gratos ante Dios, y los de Caín, pues, no lo hacía con un corazón sincero, ¿verdad? Y por eso entró la envidia a su corazón y le mató. O sea, que compara con estas cosas. También les recuerda que lo que pasó, o aquella historia que pasó con los hijos de Coré en el desierto, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, o cuando Dios, debo decir, sacó al pueblo de Israel por medio de Moisés, ¿verdad? Como líder de Egipto, y lo llevó por el desierto. Ustedes saben que en un momento dado en que Dios estaba tratando con Moisés y hablando con Moisés, pues hubo una rebelión en contra de Moisés, y esto lo encabezaron los hijos de Coré, y un grupo de personas se rebeló y querían darle lo que llamaríamos hoy en día un golpe de estado a Moisés. Querían quitar a Moisés y a Aarón del liderato, y querían ellos asumir la rienda de dirigir al pueblo mediante su travesía en el desierto. Y dice, Judas lo recuerda aquí en este pasaje, y dice la rebelión de los hijos de Coré contra Moisés, ¿verdad? Que fueron, dice la Biblia claro, que dice que por esta rebelión la tierra se abrió y se tragó aquel día un montón de personas, todos aquellos que se habían rebelado contra Moisés y por ende contra Dios, porque no era solamente contra Moisés, sino contra Dios en aquel desierto. Dice que la tierra se abrió y se lo tragó con toda familia, todo aquello, por haberse rebelado contra Dios. Eso se encuentra en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 16. Si le interesa esa historia, pues léala, que es una historia muy bonita, ¿verdad? Y una historia que nos pone a pensar lo que le pasa a los desobedientes, a los rebeldes, ¿verdad? La Biblia lo dice claro, el infierno espera a los desobedientes. Entonces Judas aprovecha esto para exhortar a aquel grupo de hermanos, advertirle lo que le pasaría a aquellos que se rebelan contra las cosas de Dios, aquellos que tuercen lo que ya Dios ha escrito. Hay personas rebeldes aún dentro de la iglesia, siempre lo ha habido hoy día y lo ha habido siempre, personas que se rebelan. Aquí él lo censura y dice que se convierten en murmuradores, ¿verdad? Querellosos, se quejan de todos, critican todo lo que se hace. A estas personas Judas les dice, el Señor vendrá con miles de ángeles y traerá juicio sobre aquellos, ¿verdad? Eso está en el versículo 15, 16, ahí lo expresa en sus palabras, lo expresa claramente y dice lo que le pasará a aquellos que desobedecen, ¿verdad? Lo que está establecido por Dios. La Biblia es clara, hermano, y hemos hablado en estas epístolas universales, son maravillosas porque nos dan el sabio consejo que necesitamos todos. Cuando estudiábamos la primera y segunda de Pedro, estudiábamos que Pedro aconseja que tenemos que obedecer a las autoridades civiles, tenemos que obedecer las leyes civiles, las leyes eclesiásticas, tenemos que ser sumisos.
y someternos, ¿verdad?, a toda autoridad, según dice el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Tenemos que someternos a toda autoridad. Versículo 20 al 23, Judas les exhorta a los hermanos a seguir edificando sobre nuestra santísima fe, o sea, seguir edificado en nuestra santísima fe, ¿verdad?, que es el mismo Jesucristo, o la fe que tenemos en el mismo Jesucristo. Seguir firmes ahí, plantado en la misma fe, orando siempre en el Espíritu, dice Judas, ¿verdad? Conservando siempre el amor de Dios en nuestros corazones, que nunca se apodere del mar, apodere de nuestros corazones el mar, sino que siempre actuemos con amor, ¿verdad? Porque fue el ejemplo que Cristo nos amó. Y ponen siempre el amor sobre todas las cosas, ya que es lo que Dios nos ha mandado y es lo que agrada a Dios. Debemos de estar esperando siempre, ¿verdad?, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida eterna. Ese debe ser el norte de todo cristiano. Esperar ese día glorioso en que estemos morando en la presencia del Señor para siempre. Judas termina diciendo, o sea, los últimos versículos termina diciendo, dice: al único Dios verdadero, nuestro Salvador, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. En otras palabras, reconoce a Dios como el Todopoderoso, ¿verdad?, el Omnipotente, el Dios que creó todas las cosas, pero también reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios que vino a la tierra a morir por el perdón de los pecados de la humanidad. O sea, que es un sabio consejo que nos da para que nosotros podamos defender la fe, hermano. Contra todo lo que se pueda levantar en contra de lo que nosotros hemos creído, tenemos que luchar. Tenemos que luchar legítimamente por lo que hemos creído, para que nadie nos confunda, sino que sigamos creyendo firmemente en lo que está establecido en la palabra de Dios. Aunque el libro de Judas contiene solamente 25 versículos, su contenido es muy amplio. Si ustedes leen este libro, es un solo capítulo, hermano. Les invito a que lo lean detenidamente, porque solamente le hemos pasado por encima. Pero tiene un contenido muy amplio. Menciona unas cosas allí que no la menciona ninguno de los otros escritores de la Biblia, sino que este hombre... Y tenemos que darle el beneficio a toda duda, porque recuérdense que este hombre era hermano biológico de Jesús. Él se crió con Jesús, vio a Jesús crecer, aunque recuerden que los hermanos de Jesús no creían en él, en su ministerio, hasta que se manifestó. ¿Recuerdan la historia de la boda de Canaán, cuando Jesús convierte el agua en vino? Que los hermanos le decían: vete, tú dices que eres el Hijo de Dios, vete, manifiéstate para que la gente vea y crea en ti. Pero ellos mismos no creían en él. Por eso se dice, los eruditos llegan a la conclusión de que Judas creyó en Jesús después de la resurrección de Cristo, cuando lo vio resucitado. Lo vio morir, lo vio pasar por todo lo que pasó, pero cuando lo vio resucitado, entonces se convenció de que realmente Jesús era el Hijo de Dios, y se dice que entonces creyó y se convirtió en un seguidor de Cristo. Por eso, tal vez dicen mucho que esa es la excusa por la cual él no se menciona como hermano de Jesucristo, sino que solamente dice hermano de Jacobo, pero Jacobo era hermano de Cristo, ¿entiende? Entonces, pues no hace alarde de que era hermano de Jesús, sino de quién era él, para que la gente entienda el contenido de su mensaje, ¿verdad? Y este capítulo, este único capítulo de Judas, es muy similar al capítulo 2 de Segunda de Pedro, que no lo tocamos la semana pasada ni la anterior. Brincamos, estudiamos el 1 y el 3, pero el capítulo 2 de Segunda de Pedro no se tocó porque su contenido es similar a lo que dice Judas aquí en este libro, ¿verdad? Y si usted lo busca, son paralelos, van todos, quieren decir lo mismo, aunque en diferentes palabras. Los dos hablan de infiltrados, los dos hablan de aquellos que se han metido dentro de las congregaciones, de aquellos que tuercen la palabra. Todas estas cosas son muy similares, estos dos capítulos, ¿verdad? En su contenido, en lo que dice, ¿verdad?
Segunda de Pedro capítulo 2 y este libro de Judas. Solamente hay alguna diferencia en sus expresiones, pero sí, el contenido es prácticamente el mismo. Este libro es bien interesante, como le dije hace un ratito, pues porque menciona las cosas que usted jamás se imaginó que estén ahí. Habla acerca de Noé, que es el único libro en la Biblia que menciona, ¿verdad? Habla acerca de unas cosas que realmente es bueno saberlas, ¿verdad? Solo Judas la menciona en su libro, y así brevemente como escribió, pero la menciona. Y son bien interesantes para nosotros porque fortalecen nuestra fe, ¿verdad? Son unos temas bien profundos que realmente no tendríamos tiempo para traerlo a colación en un estudio breve como este que estamos dando, pero sí son bien interesantes para nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida espiritual. Pero lo más importante es que como iglesia, la enseñanza que tiene este libro para nosotros y tuvo para aquello en aquel tiempo, es que tenemos que estar pendientes a esos lobos rapaces que se meten vestidos de oveja dentro de las iglesias y quieren infiltrarse para influenciar negativamente en lo que nosotros hemos creído. Pablo dice, si viniera un ángel del cielo y predicare otro evangelio diferente a este, sea llamado anatema, ¿verdad? Porque tenemos que seguir firme en lo que hemos creído. Y aún dentro de la congregación, ustedes saben que a veces hay personas que tienen ideas extrañas, pero la Biblia nos manda que dejemos crecer el trigo con la cizaña, ¿verdad? O la cizaña con el trigo, y cuando llegue el momento de la siega, pues el Señor seleccionará los que son realmente genuinos, los que son verdaderamente hijos de Dios, los que han creído en Dios, y aquellos que son solamente imitación. Oramos por ello para que Dios le permita tener un encuentro, una experiencia espiritual con Dios, y ellos puedan también, ¿verdad? Porque realmente, como el propósito del Señor es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pues nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, orar aún por aquellos, ¿verdad? Que no están todavía muy firmes en la fe en Jesucristo. Y tenemos que velar para detener a aquellos que vienen a tergiversar lo que hemos aprendido acerca del Señor, y especialmente nuestra fe, ¿verdad? Que vienen a tratar de cambiar lo que ya ha sido establecido por Dios en su santa y bendita palabra. Así que en esta noche, hermano, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Espero que pues algo se haya quedado, ¿verdad? Hayan comprendido un poquito el contenido de este libro, que es riquísimo, ¿verdad? Cuando usted lee las comparaciones que hace y todas las cosas que señala, usted dice, wow, la verdad es que se menciona muy poco, porque como le dije, ya muchas veces estamos prejuiciados con ese nombre de Judas, pues creemos que solamente se trata de un traidor, pero no. Hay 3 Judas en el Antiguo Testamento que aparecen identificados, ¿verdad? Que son personas diferentes, ¿verdad? Y este hombre, pues, escribió, inspirado por Dios, obviamente, escribió esta carta para los hermanos que en ese momento estaban pasando por la persecución y para los hermanos de todos los tiempos. A nosotros nos cae como anillo al dedo este pasaje, para que abramos los ojos y aprendamos a distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así que Dios nos bendiga en esta noche, Dios nos guarde, y espero que haya sido de bendición a cada uno de ustedes en esta noche este breve estudio, esta breve plática de la palabra del Señor. Así que Dios nos bendiga, Dios nos cuide y nos guarde. Amén.